Hola, buenas noches. Ya otra vez se me cayó un segundito. ¿Pueden confirmarme, por favor, que me escuchan? Listo, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya en un segundo voy a compartirles la pantalla para que iniciemos nuestra presentación. Listo, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos la sesión de sinopsis y guión literario. Es una sesión muy importante, por eso les decía que era fundamental que todos estuviesen aquí, o la mayoría, porque pues en esta sesión se van a ver temas muy importantes para ustedes, para tanto las evidencias que vienen, como para pues lo que ustedes van a ejercer básicamente. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero les voy a contar, quiero que den la actividad que viene, tienen que estudiar el material de formación de la actividad proyecto 3, sinopsis y escaleta. De manera grupal, desarrollar el documento AP3AACEB, elaboración de la sinopsis del proyecto, en el cual deben dar respuesta a las siguientes preguntas. Explique con sus propias palabras qué es una sinopsis, qué diferencia hay entre una sinopsis y una escaleta, cuál es la relevancia para el proyecto, qué puntos clave cubrirá en su caso específico. Y bueno, esto es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Lo van a entregar en un documento que va a tener portada, introducción, desarrollo, temas mencionados, lo que acabamos de responder, conclusiones y bibliografía. Ahí al ladito de desarrollo ustedes van a hacer también una sinopsis, ¿cierto? De lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya un segundito que aquí veo que la instructora Gloria... Sí, no sé, algunas personas han tenido, a mí también me ha sacado, de hecho, en este momento, me ha sacado 2 veces la plataforma, el link, yo les aconsejé intentarlo tanto por sesiones en línea como por el link del inicio de semana, como por el link de la sesión en específico. No sé, Gloria, si usted me aconseje que esperemos un poquito más para que ingresen más aprendices o continúo. Bueno, esperemos a que Gloria nos responda. Mientras tanto, pues voy a ir bien despacio y pues a medida que se vayan conectando personas me cuentan. ¿Alguien sabe o alguien me puede ir contando, chicos, de ustedes, ya sea por acá o levantándome la manita para darle el micrófono, por qué las personas no se están pudiendo conectar? ¿Saben qué pasa? No, y también me sacó la pantalla compartida. No están viendo la pantalla compartida, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla compartida? ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, por favor? No, tranquila, tranquila. Hola, Estefanía, ya te estoy dando micrófono. Me acaban de avisar que hay un problema para muchas personas para el ingreso de la sesión. Entonces yo les voy a pedir el favor de que seamos un poquito pacientes.
y les permitamos que se arreglen, haya un arreglo en el problema técnico que estamos teniendo para que más aprendices puedan entrar. Estefanía, tienes micrófono. Hola. Hola, ¿cómo estás? Puedo escribir en el chat. No sé si... Sí, porque creo que tu micrófono tiene problemas. Escribe en el chat si gusta. Ah, es que no puedo escribir en el chat. Ah, ok, cuéntame. Cuéntanos, por favor. Bueno, vamos a ser un poquito pacientes, por favor. Ya están solucionando los problemas técnicos con los compañeros que no han podido ingresar a la sala, ¿listo? Les pido un poquitico de paciencia que ya van a poder ingresar. Bueno, ya comenzaron a ingresar todos ustedes. Bueno, no pasó nada. Nos estuvimos esperando para poder tener pues como el mayor número de participantes posible. Entonces, nuevamente le voy a pedir a un par de ustedes me confirmen que me están escuchando plenamente para ya poder comenzar ahora sí.
¿Alguien por favor me puede confirmar que me escucha bien? Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos una sesión que es sinopsis y guión literario. Bueno, primero quiero contarles la actividad que tienen que hacer de sinopsis, que es explicar con las propias palabras de ustedes qué es una sinopsis, qué diferencia hay entre una sinopsis y una escaleta, cuál es la relevancia para el proyecto y qué puntos clave cubrirá en su caso específico. Deben entregar en un Word, en un trabajo que van a realizar con normas APA, que va a tener lo que ustedes ya saben, portada, introducción, desarrollo. En el desarrollo, ¿qué significa? Van a desarrollar la sinopsis como tal, la conclusión y la bibliografía. Bueno, tendrán que revisar bien la guía para que sea mucho más fácil entender de qué les estoy hablando. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué es una sinopsis? Es un breve resumen llamativo, preciso y puntual de un proyecto particular. La etimología del término, es decir, su origen, viene del griego sinopsis, que significa visión en conjunto. Normalmente no es importante explicar la etimología de una palabra a menos de que ésta sea absolutamente significativa en su sentido, y en este caso lo es. La sinopsis es una visión en conjunto. Quiero que tengan muy en cuenta esto, ¿por qué? Porque una sinopsis no puede ser bajo ninguna condición un documento largo. Si usted entrega un documento largo, ya no estamos hablando de una sinopsis. Una sinopsis justamente es algo que tiene que ser absolutamente corto y abreviado. Un segundo que veo que me están intentando comunicar, escribirme, creo. Entonces ya les vuelvo a compartir un poco más pantalla. No, perfecto. Volvamos. La etimología, por eso aquí en este caso es importante. Una visión en conjunto. La sinopsis publicitaria, multimedia y cinematográfica cumple con el mismo requisito fundamental: brindar al espectador y lector un espectro adecuado con fines informativos y no con fines críticos o analíticos. ¿Qué pasa muchas veces? Que se malentiende, que no se entiende que una sinopsis lo único que debe hacer es dar un espectro corto de la información que se esté suministrando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una sinopsis definitivamente no puede ser larga, sino que tiene que ser muy precisa y tiene que tener la capacidad de englobar toda esa información que usted está ofreciendo, ¿no? Eso es muy importante. Continuamos aquí. Características de una sinopsis. No se tienen en cuenta los diálogos, ni los objetivos, ni las razones, ni la descripción o razón de ser. En el escrito que ustedes van a realizar, van a responder. Ay, Dios mío, sí estoy mostrando imágenes, ¿no se están viendo? No se ve la pantalla compartida. Denme un segundo, ya reviso qué está pasando con las diapositivas, porque se supone la pantalla está compartida y debería dejarla ver perfectamente. Denme un segundo. ¿En este momento tampoco la ven? Porque a mí me aparece que la pantalla está compartida. ¿Se ve? Por favor, levantemos manitas si se ve, por favor. Se ve la pantalla compartida, perfecto. ¿La ven en este momento? Bien. Listo, todos la ven. Listo. Entonces, volvamos acá. En este momento a mí me sale que la pantalla está compartida. Si deja de mostrarse compartida, por favor me ponen manillas para saber que no se está compartiendo la pantalla. ¿Listo? Bueno, volvamos aquí, que es la primera. La sinopsis es un breve resumen llamativo, preciso y puntual de un proyecto particular. La etimología del término, es decir, su origen, viene del griego sinopsis y significa visión en conjunto. ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante? Porque una sinopsis no puede ser larga, no pueden extenderse mucho en la elaboración de una sinopsis, porque ya eso no sería una sinopsis, ya sería otra cosa.
La sinopsis publicitaria, multimedia y cinematográfica cumplen con el mismo requisito fundamental: brindar al espectador y el lector un espectro adecuado con fines informativos y no con fines críticos o analíticos. Esto es muy importante porque esto simplemente es contar de una manera breve lo que se va a mostrar. En periodismo, una sinopsis en realidad se conoce como un lead. Un lead es en 5 líneas, 6 líneas, usted responder lo siguiente: ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién estuvo presente? ¿Y qué pasó? Usted tiene que lograr responder esas preguntas en 6, 7 líneas. El reto con la sinopsis es muy parecido al ejemplo del lead, por eso se los doy. La idea es responder en el menor espacio posible, poder contar todo. Obviamente, ustedes no tienen que detenerse en los detalles, no tienen que detenerse en las cosas que son muy importantes. No voy a usar la palabra nimiedades porque sería como si no fueran importantes, pero que en una sinopsis no se deben dar. Ya les voy a decir más o menos qué es lo que deben buscar dar dentro de una sinopsis. Características de una sinopsis: no se tienen en cuenta los diálogos, ni los objetivos, ni las razones, ni las descripciones o razón de ser. Es decir, este proyecto se elabora y volverá a contar toda la trayectoria, todo esto, pues evidentemente no les va a dar media hoja o a lo sumo una hoja, que es lo ideal para una sinopsis. No debe ser más larga, sino imagínense todo lo que se extendería. Se escribe en forma de relato, en un orden cronológico. Esto es importantísimo. Tratan de darle un orden, ¿sí? Que tenga un inicio, un nudo y un desenlace. No describe cada detalle, sino más bien suprime y relata la trama principal. Vamos a tratar de reemplazar la palabra trama por la palabra argumento, necesidad, idea principal. Lo más importante es lo que va aquí. Debe capturar el argumento o la idea principal. Asumo que siguen viendo pantalla, ¿cierto? Todos ven pantalla bien. Listo, gracias, porque les agradezco que me estén avisando para que no me vuelva a pasar lo de ahorita que hablé un buen rato y no sabía que no teníamos pantalla. En un segundo intento ampliar eso. Es que estoy en un computador sin mouse y es bien complicado. Listo, aquí ya puedo ver más fácil sin escribir. Continuemos. Sinopsis web versus sinopsis audiovisual. Bueno, esto me encanta porque en realidad no son tan diferentes. Es decir, se usan con fines distintos, pero en la elaboración no lo son. Sinopsis web versus sinopsis audiovisual. Ambas convergen en el mismo punto: lenguaje sencillo, simplificado, capturar a través de las palabras el argumento, la idea central y sustancial de un producto. Ambas se diferencian en la construcción. Una sinopsis web puede ser categorizada en su descripción. Una sinopsis audiovisual tiene que estar escrita en forma de relato. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes buscan, por ejemplo, una cartelera para ir a ver una película. La descripción que ustedes les va a salir de esa película normalmente es conocida como la sinopsis. Y es una muy breve descripción de lo que es la película. ¿Sí? Como, no sé, piensen en Piratas del Caribe. Una joven va a ser rescatada por su amante y este se ve obligado a pedir ayuda de un pirata de reputación dudosa, hablando de Jack Sparrow. Eso sería un ejemplo. Es una película que dura más de 2 horas y media, creo, es una saga, y yo les acabo de dar una sinopsis en 4 líneas que nos está diciendo básicamente la idea central, ¿sí? Y esto es lo mismo que sucede aquí. En un producto web, ustedes tienen que tratar de encontrar la idea central, la idea esencial, lo fundamental, y de eso es lo que tienen que hablar dentro de una sinopsis. ¿Por qué hablamos de categorizar? Porque usted en una sinopsis sí puede, usted sí puede categorizar, dar como un orden, ¿sí? Si usted quiere ponerle subtítulos, lo puede hacer, ¿sí? Que sean cortos, que sean muy breves, recuerden que no debe pasar de una hoja, pero la idea es que ustedes aquí, es muy difícil, o sea, no subestimen el tema, porque sea corto no quiere decir que sea fácil. Por el contrario, cuando usted tiene como una limitación de palabras, pues es más difícil que usted se exprese, ¿sí? Por eso la sinopsis es un tema que hay que tomarse muy en serio. No significa que voten 3 líneas y ya. Significa que logren hacer un texto muy, muy breve, muy conciso,
muy reducido, pero muy sustancioso de lo que va a ser su proyecto. Eso es una sinopsis. La escaleta. ¿Por qué se tiene, digamos que la necesidad de hacer un paralelo entre una sinopsis y una escaleta? Pues porque ha habido como muchas situaciones donde se confunden, ¿sí? Se confunde la escaleta y se confunde la sinopsis. ¿Por qué? Porque la sinopsis es la que va a permitir que después haya una escaleta. Y la escaleta es una manera muy, muy buena para que ustedes después puedan establecer un guión literario. ¿Qué quiere decir? Que no son lo mismo, una va detrás de la otra. La una es absolutamente sustancial, ¿sí? Corta, precisa, muy delimitada. La escaleta puede ser mucho más descriptiva. La escaleta, digamos que en vez de parecerse más a la sinopsis, se parece un poquito más al guión literario. Entonces, la escaleta es un texto a medio camino entre la sinopsis argumental y la redacción definitiva de una novela, relato, guión o producto multimedia. Consiste en un resumen de mayor extensión que la sinopsis, en el que el argumento aparece ya con un cierto nivel de detalle y dividido en bloques de información que luego podremos convertir en los capítulos o categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que una escaleta es una información más detallada y también fragmentada, de tal manera que ustedes pueden, digamos que, comenzar a organizar por bloques. Yo cuando en estas actividades no se les va a pedir la realización de escaletas, pero mi recomendación es que la hagan, porque cuando ustedes tienen una escaleta hecha es muy fácil después hacer un guión. Aplica tanto para producto web como para producto multimedia. Ahora sí, vamos a pasar al guión literario. El guión es un texto que expone con los detalles necesarios para su realización el contenido de un largo o cortometraje o de un programa de radio o televisión, en este caso de un producto multimedia. Es decir, un escrito que contiene las indicaciones de todo aquello que el producto requiere para su puesta en escena. Abarca tanto aspectos literarios como aspectos técnicos. Obviamente hay aspectos, acá hablamos de guión, esta parte del guión literario, ustedes van a tener una sesión, si es que ya no la tuvieron, no estoy segura en este momento, de guión técnico. Pero aquí vamos a abarcar guión literario. El guión literario, como su palabra lo dice, hace referencia a los recursos cinematográficos, a los recursos, digamos que argumentales de por qué ustedes escogen un plano. Un plano, y yo creo que ustedes ya están en la completa capacidad de entender que un plano uno no lo escoge por feo o por bonito, ¿cierto? Un plano tiene una intención narrativa. Los planos, las decisiones técnicas tienen intenciones narrativas. Y aquí es donde ustedes aplican todo el conocimiento literario, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar una decisión y es escoger una colorimetría que haga referencia al otoño, ¿sí? Porque nuestro contenido, nuestro producto, y aquí es donde va la parte literaria. La parte literaria no es solamente importante porque primero da un tono de relato, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con una construcción literaria, sobre todo un guión literario, va en tono de relato. Y segundo, porque un guión literario es la manera en la que ustedes entienden el argumento de las decisiones que tomaron en su producto web, ¿sí? Piensen en la fotografía y piensen en el cine, porque esto no se puede enseñar, no se puede explicar apartado de estos dos temas, de tanto la fotografía como el cine. El guión literario es quien da un hilo conductor, una construcción narrativa que da un sentido, ¿sí? Un ser, un por qué estoy escogiendo estos planos, por qué estoy escogiendo esta luz. Es el porqué de esas preguntas y las que se van a resolver técnicamente después. Entonces, no son lo mismo nunca guión literario y guión técnico. Tampoco es una regla universal. Hay muchas personas que hacen guión literario y guión técnico juntos, ¿sí? Hacen un solo guión. Pero aquí, como estamos en un proceso de aprendizaje y es fundamental que ustedes tengan claro qué deben hacer en cada uno, pues aquí se hacen de manera separada. Pero no es una ley. Es decir, en el mundo laboral ustedes pueden hacer perfectamente un solo guión, siempre y cuando sean capaces de tener elementos técnicos como elementos literarios. Guión literario, producto multimedia. Un guión literario de un cortometraje o largometraje es el relato detallado de la locación, la acción y el diálogo.
Hasta ahí suena fácil, ¿cierto? Yo voy a hablar de una escena, entonces voy a hablar de la ubicación. Estamos en la casa, estamos en el cine, estamos en el campo, estamos en dónde, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces le doy un contexto. ¿Cuál es el diálogo? Entonces yo le pongo nombres y palabras. Eso es un guión literario en un producto, en un largometraje o un cortometraje. Suena fácil, pero no lo es. Hacer un guión literario implica que usted tenga la capacidad narrativa, porque recuerden que un guión literario es algo que se debe leer para ver. La diferencia entre un guión y un relato, entre un guión y un cuento, es que un guión literario debe tener la capacidad de que usted literalmente pueda ver lo que está leyendo. Que usted lo que esté leyendo lo pueda transformar en escena. Y eso no es fácil. Eso tiene un reto de escritura bastante alto. El guión literario del producto multimedia no es diferente a lo que estamos mencionando aquí. Tiene que tener desarrollo, objetivos, características, contenido. Se describe en primera persona todo lo que se va a ver en la multimedia y cómo se accede a ella, como si el usuario estuviera navegando por ella. Público objetivo, a quién va dirigido, programas que utilizan, cómo se pueden hacer más interactivos. Bibliografía, debe especificar los autores de todo lo escrito, videos e imágenes que no sean originarios de los escritores del guión. Esa de bibliografía aplica para esto y para todo. Absolutamente todo lo que no saben ustedes debe citarse. No nos debemos cansar de ser reiterativos con eso. Presente, bueno, aquí ya les dice más o menos cómo tiene que ser exactamente. Presente esta evidencia en archivo de forma Word o PDF. Tenga en cuenta que este documento debe tener un diseño donde se trabaje con la imagen y el papel corporativo de su empresa multimedia, con un contenido máximo de 3 hojas y ajustado a las normas APA 2017. Este debe tener la siguiente estructura, que es la estructura de todos los escritos que ustedes presenten. Bueno, esto lo tienen que tener muy en cuenta para el guión que ustedes van a realizar. El siguiente paso es organizar las ideas y establecer un orden claro del desarrollo y progreso del proyecto con el objeto de elaborar el guión literario. Para esto identifiquen los siguientes elementos. ¿Qué es lo que va a mostrar en el proyecto multimedia que encontrará el usuario? ¿Quiénes serán los personajes o elementos? Separar los principales de los secundarios. Definir el tratamiento del proyecto multimedia. Establezca su público objetivo y el lenguaje que usará. ¿Por qué? Porque probablemente su producto y todo lo que ustedes ya están en este momento aprendiendo ya ha atravesado por, recuerden todas esas evidencias, argumentación, recolección de información. Ustedes esa información ya la tienen, ¿cierto? ¿Qué les dice eso? Que se acuerdan por allá cuando dijeron que su público objetivo son jóvenes de 20 a 25 años, voy a poner un ejemplo, que tienen gustos o tendencias por cierto tipo de comunidad urbana, no sé. Entonces usted va a desarrollar todo un lenguaje que le hable a esas personas. Ustedes imagínense hablarle a un joven de este estilo, que además estemos hablando de una comunidad en particular, no sé, skaters, punkeros, metaleros, algo así muy juvenil, y que de repente uno les ponga todo un lenguaje más o menos de 1940, 1950, cuando se usaban una cantidad de términos protocolarios para comunicarse. Aquí es donde tienen que comenzar a encajar esas cosas que, hombre, tienen una función muy específica, y es la que les estoy mencionando en este momento, y es como establecer un lenguaje. Esto se conoce como el look and feel, ya lo vamos a explicar según su proyecto. Piense en tendencias web que quiera tomar como inspiración y por qué. Tenga en cuenta las siguientes referencias y utilice otros que aporten al proyecto. Aquí les pongo 2 referencias, en unos segunditos se las voy a copiar también en la presentación, en el chat para que las puedan tener, pero estas son 2 referencias muy buenas que vale mucho la pena que ustedes también puedan ver. ¿Qué le aporta a su proyecto según su público objetivo? Eso también es muy importante que lo respondan. Estos puntos que les acabo de mencionar son para tener en cuenta. Esto no es un deber ser tal cual, pero necesitan responder esas preguntas para poder hacer la actividad. Igual ustedes ya van a tener acceso a la guía y van a poder ver mucho más fácil como el material de lo que tienen que elaborar. Vamos a esto que es muy importante, el look and feel. El término look and feel, expresión que se refiere al aspecto y al tacto, es una metáfora utilizada dentro del entorno del marketing para poder dar una imagen única a los productos.
Incluye también la descripción de las características principales ante su aparición, anuncio, durante las campañas de lanzamiento, o campañas de expectativa. Aquí ustedes pueden entender esto como lo que ustedes harán en redes, por ejemplo, los que se van a meter en el tema de redes sociales. ¿Qué vamos a hacer en redes sociales? Vamos a mandar campañas de expectativas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y aquí los invito a que sean muy, muy críticos. Busquen páginas que les vendan cosas. Ustedes normalmente van a encontrar que las páginas que solo les venden cosas, y que usan redes sociales solo para venderles productos, no tienen buena acogida. Cuando usted crea contenido, cuando usted crea información, cuando usted de pronto comienza a dar un dato curioso, en este momento se me viene Alpina a la cabeza, Alpina, Colanta, todas estas, que en realidad uno creería que no necesitan hacerlo, pero si ustedes se ponen a buscarlo, y suben videos de recetas. No suben videos de compra la mantequilla tal, sino suben un video de una receta. Nunca mencionan el producto de manera directa. Lo hacen de manera indirecta, ¿cómo? Mire, para hacer mi torta yo estoy echando aquí esta harina, ¿cierto? Que es la harina que yo vendo. Entonces le muestran a uno la torta y la musiquita y la gente, claro, la gente se mete a ver la receta. Cuando uno genera contenidos, uno ya está comenzando a darle una apariencia a su fin, que es su página, su proyecto o lo que ustedes hayan querido mostrar. Pero esta parte, la parte del lanzamiento, lo podemos entender como la parte, aquí sobre todo para quienes vayan a manejar redes sociales. Y más tarde, durante la posterior comercialización, con el fin de que el usuario, mediante todos estos parámetros, pueda llegar a conocer el producto y asociarlo con la marca de una forma inequívoca. El look and feel, con el significado de aspecto y tacto, se aplica también a otros contextos. En la documentación, por ejemplo, se refiere al diseño gráfico, tamaño del documento, color, tipo de letra y estilo de la escritura. Para ustedes es absolutamente todo lo que acabo de decir. O sea, look and feel tiene que ser, es una expresión. No la traduzcan, porque si ustedes la traducen, pues no se va a entender exactamente igual. Ahora sobre el aspecto y el tacto. Y entendamos tacto como estrategia. Tacto, no piensen en la manera de tocar algo, literalmente, por eso aquí estamos hablando de metáforas, ¿cierto? El tacto se refiere a una estrategia y el aspecto se refiere a la manera en la que ustedes van a poder emplear esa estrategia, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, cuando se crean contenido, ustedes no mandan toda la información de una vez. Piensen en una película, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué estar alejados del cine, por el contrario, ustedes tienen que comenzar a preguntarse y referenciar muchas cosas desde el cine, es una gran herramienta para eso. Y cuando uno comienza a ver como la campaña de expectativa, los trailers, pues uno entiende que atrás hay un proceso, que no te van a mostrar lo más interesante o lo más importante de primera, sino que hay toda una estrategia, ¿sí? Hay toda una estrategia que se preocupa por la apariencia, que se preocupa por el diseño, que se preocupa por la letra, que se preocupa por la calidad, que se preocupa por la cantidad, que se preocupa de aprender a segmentar al público al que le está hablando, ¿sí? Porque es que eso no es solamente ponerlo en el papel, ¿sí? Lo del segmento es tan importante, y valga la oportunidad para decir por qué somos tan intensas con el tema de la segmentación de público, porque es que incluso las herramientas como Google Analytics, Twitter Analytics, también creo que se llama el de Twitter, Facebook, se miden, usted puede, por ejemplo, vender su producto y delimitar el público al que usted quiere que su producto le llegue. Quiere decir que vean que lo que aparece en el papel termina siendo una decisión de plata después. Sí, ay, bueno, sí, ¿será que eso es importante decir que es para estos chinos o para estos señores? ¿Será que esto es tan importante? Pues sí, realmente lo es, porque resulta que a la hora de segmentar, pues Facebook no se va a poner a darles la explicación de todo lo que ustedes necesitan. Les va a decir hombres, mujeres, ciudad, edad, más o menos. Y ustedes tienen que aprender a segmentar, y por eso es que es tan importante, porque lo que ahorita parece como que ganas de molestar, en realidad significa, oiga, vea, sí, esto después es un tema de plata. Si yo sé segmentar, puedo poner mi platica en un lugar acertado para que le llegue a mi público acertado, y mi público acertado consuma mi producto.
Hasta aquí llega la explicación de la presentación. Quiero disculparme por la cantidad de inconvenientes técnicos que hubo hoy. Algunas fichas, no todas, pero hubo fichas que tuvieron problemas para el ingreso. Veo más gente de lo que comenzó, me alegra mucho porque la sesión de hoy es muy importante, era muy importante y vamos a dar paso a dudas, inquietudes. Voy a parar ya la pantalla compartida y les doy palabra, por favor levanten manito y pregunten. ¿Así de claro quedó o me preocupo y pienso que estoy hablando solo hace 40 minutos? Media hora. Bueno, ¿nadie tiene preguntas? Pueden levantar la mano si están escribiendo mientras tanto o algo así. Listo, Estefanía, ya te di micrófono. Tienes micrófono en este momento, Estefanía. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, profe, lo que pasa es que primero pues no hay guía. Habla un poco más duro, perdóname, ¿cómo? Que no se escucha, perdón, no está la guía en la plataforma. Voy a repetirte la pregunta porque te escuchas súper entrecortada. ¿Que no se escucha dónde está la guía, me estás diciendo? ¿No sabes dónde está la guía? No, que la guía no se ha Eso es lo que me subido estás- todavía. En la plataforma no está la guía. No, o sea, dice error. Eso es lo que me estás diciendo. Bueno, si es eso, la plataforma no está en la guía Sí. porque se va a subir apenas. Listo, entonces no te preocupes Ah, que entre mañana y pasado, porque falta una revisión. y, y además también el cronograma de actividades, las fechas están como mal porque, por ejemplo, para hacer la entrega de esta actividad dice que hasta el 20 de marzo, pero ya hoy es 21. Sí, no te preocupes que eso va a ser modificado porque como tuvimos cambio de fase, perdón. Estamos haciendo esas modificaciones. Yo creo que entre mañana y pasado ya van a poder estar con la guía y eso absolutamente tranquilo. Obviamente la evidencia pues se va a restablecer la fecha y eso ya va a pasar mañana. Entonces no se preocupen que ya mañana sale la información que debe salir, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Listo, no te preocupes que de verdad y no se preocupen que ya mañana está, porque es que hubo cambios, cambiamos de fase y pues obviamente primero estamos dando la sesión, ya mañana van a poder revisar el contenido, la nueva guía y como los nuevos tiempos dentro del cronograma. Qué pena. María Paula, te estoy dando micrófono. Buenas noches, ¿sí se me escucha? Hola, buenas noches. Sí, te escucho. Bueno, profesora Julie, es que tengo 3 preguntitas. Dale. La primera, pues no es como una pregunta, sino que es como un favor. Es que como 3 personas de aquí de la sala se nos fue la conexión entre el guión literario y el look and feel. Entonces quisiera saber si la profesora nos puede hacer como un resumen súper cortico de lo que serían estos dos. No te preocupes, esto entre guión literario y qué? Look and feel. Look and feel, listo. La segunda pregunta, ¿cuál es? Sí, pues profesora, lo que pasa es que nuestro grupo pues está un poco atrasado con las evidencias.
Y pues nosotros estamos muy preocupados porque pues ya vamos a empezar con la segunda parte del tecnólogo y nosotros no hemos aprobado varias fases. Entonces yo quisiera saber bien cuál es la fecha María límite de Paula, todo esto. esas inquietudes son, digamos que de tu grupo, ¿sí? Ahorita, pues no tomemos el tiempo de las demás personas. Si tú gustas, mañana, escríbeme un correo ahorita, yo te lo respondo, podemos hablar, si ya están como en un estado de desesperación, podemos hablar por WhatsApp, no hay ningún problema. Y comenzamos a ver puntualmente qué está pasando, pero el tiempo de la sesión usémoslo para explicar el tema que hablamos, ¿listo? ¿Tienes otra pregunta del tema que hablamos? No, señora, muchas veces. Listo. Entonces déjame, ya sabes, ahorita escríbeme si quieres por el chat y te apunto alguna manera para que nos comuniquemos más rápido, ya sea mi Skype o sea mi teléfono, y podamos hablar, si quieres, mañana del tema puntual de tu grupo. Pero en este momento, bueno, con muchísimo gusto, voy a volver a compartirles la pantalla. Bueno, espérame. Muchas gracias. Aquí. Bueno, tienes el micrófono abierto, entonces me vas diciendo si ves todo bien. ¿Sí? Bien. Guión literario. Un guión es un texto que expone con los detalles necesarios para su realización el contenido de un largo o cortometraje o de un programa de radio o televisión, en este caso, en un producto multimedia. Es decir, un escrito que contiene las indicaciones de todo aquello que el producto requiere para su puesta en escena. Abarca tanto los aspectos literarios como los técnicos, pero yo no les voy a explicar los técnicos. ¿Por qué? Porque digamos que el guión técnico es muy importante en lo que ustedes hacen, pero lo que yo les contaba cuando explicaba ahorita es que hay personas que hacen guión técnico y guión literario en el mismo producto, si no se ponen a diferenciarlos. Aquí es fundamental de diferenciarlos para que ustedes pues tengan claro qué significa cada uno. Un guión literario es una narración que debe tener en cuenta la acción, el diálogo y la escenografía, o sea, el lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Y quiénes son los protagonistas de esto que está pasando? Eso así es el guión literario de un producto audiovisual, pero como ustedes están haciendo es un guión literario de un producto multimedia, deben tener en cuenta el desarrollo, los objetivos, las características, el contenido, se describe en primera persona todo lo que se va a ver en la multimedia y cómo se accedió a ella, como si el usuario estuviera navegando por ella, ¿sí? Piensen en que ustedes le están relatando a alguien la experiencia de haber ido a algún lugar. Esto tiene que tener este tono, ¿cierto? Cuando usted le está contando a alguien que estuvo en un lugar increíble para ustedes, que fue a un concierto, que fue a un bar, que fue a un restaurante, usted usa un tono mucho más amigable, un tono mucho más descriptivo, ¿sí? Para aprender a describir, yo les aconsejo leer crónicas. La crónica es una muy buena herramienta literaria para que usted aprenda a hacer descripciones, a capturar olores, sensaciones, momentos, ¿sí? Y el guión literario también es la manera argumentativa de explicar cada decisión técnica. Piensen en el lenguaje cinematográfico, en los planos, en la iluminación, en toda esta parte técnica. Toda esta parte técnica, la técnica no es técnica porque sí. La técnica es técnica porque la técnica hace parte de la narrativa. La técnica es un elemento de la narrativa, no la narrativa un elemento de la técnica. Por eso pasan cosas que se han visto esas películas espectaculares de efectos especiales, pero que ustedes las ven y dicen, pues qué vaina tan mala. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si usted no tiene una narrativa clara, no importa los elementos técnicos que usted use. No importa que el botón que usted puso sea la vaina más espectacular. Si eso no tiene ninguna intención narrativa, si eso no va de la mano con lo que usted está haciendo, pues eso no, en realidad no significó nada. Por eso el guión literario es tan difícil y por eso es un reto. Es difícil porque hay que tomárselo en serio. Si se lo toman en serio y aprenden que la idea es que haya una narrativa coherente, pues va a ser un ejercicio muy enriquecedor. Mi consejo, lean siempre sus guiones literarios en voz alta. Léanselo a alguien más. Ojalá que les tenga pues con paciencia y tenga criterio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se lo lean a alguien que los quiere mucho. Uno le lee todo a la mamá y pues le parece divino. Al novio le parece divino. Léanle su guión literario a alguien que les pueda dar una crítica
de decirle, oiga, pero eso no se entiende, oiga, eso suena aburrido, porque aquí se importa mucho el estilo narrativo que ustedes utilicen. Ay, casi me murió, perdón. El siguiente paso es organizar las ideas y establecer un orden claro de desarrollo y progreso del proyecto con el objeto de elaborar el guion literario. Para esto identifiquen los siguientes elementos. ¿Qué es lo que va a mostrarse en el proyecto multimedia? ¿Qué encontrará el usuario? ¿Quiénes serán los personajes o elementos? Separar los principales de los secundarios. Definir el tratamiento del proyecto multimedia. Establezca su público objetivo y el lenguaje que usará. Lenguaje, creo que ya han visto bastante de lenguaje, por ejemplo, cinematográfico, de lenguaje audiovisual. Y yo quiero que entiendan algo, y nuevamente vuelvo a lo mismo. Todo lo que ustedes decidan en la parte técnica es porque tiene que estar a servicio de una buena narrativa, ¿sí? De una buena idea, de un concepto. No le llamemos narrativa porque ustedes no están haciendo algo para un producto multimedia, están haciendo algo para un producto web. Entonces hablemos de concepto. El concepto tiene que tener narrativa. ¿Y qué significa tener una narrativa? Ser coherente entre la parte técnica y la parte literaria, ¿cierto? Como yo voy a elegir ciertos colores porque en mi investigación descubrí que le estoy hablando a esta gente a la que puedo comenzar a representar así, ¿sí? También es un tema de semiótica muy importante. La semiótica es el estudio de los significados y los significantes. Y aquí es donde ustedes tienen que comenzar a aplicar todos esos conocimientos. Aquí hay dos links que son muy importantes para que los tengan en cuenta. Denme un segundo, ya los voy a copiar aparte para podérselos enviar. Aprovechando, voy a ponerlos en la sala. Me dice, denme un segundito. Listo. ¿Qué le aporta a su proyecto según su público objetivo? Según su público objetivo, no olviden por nada del mundo que el estudio que ustedes le hicieron, eso que fue tan tedioso para muchos de ustedes, aquí es importantísimo, es como su Biblia. Ustedes pueden sacar su guión, su sinopsis y la mayoría de cosas del material que ya tienen si lo saben usar bien. Entonces, no echen eso saco roto. Look and feel, el término look and feel, expresión que se refiere al aspecto y al tacto, es una metáfora. ¿Saben qué es una metáfora? Una metáfora es una manera para hacer una analogía poética, etérea y representativa de una idea. Utilizada dentro del entorno del marketing para poder dar una imagen única a los productos. Incluye también la descripción de las características principales antes de su aparición. El anuncio, lo que yo les hablaba ahorita, las redes sociales. Acá dice durante la campaña. Ustedes pueden generar algo que se llama campaña de expectativa, generar contenidos, no solamente bombardear de información, venta, sino dar contenidos de interés. Cuando ustedes dan contenidos de interés, ustedes comienzan a fidelizar público en redes. Y más tarde, durante la posterior comercialización, con el fin de que el usuario, mediante todos estos parámetros, pueda llegar a conocer el producto y asociarlo con la marca de una forma inequívoca. El look and feel, con el significado de aspecto y tacto, se aplica también a otros contextos. En la documentación, por ejemplo, se refiere al diseño gráfico, tamaño de documento, color, tipo de letra y estilo de escritura. Y el estilo de la escritura. ¿Qué quiere decir look and feel? Es una expresión metafórica que se refiere al aspecto y al tacto. En el caso de ustedes, al concepto. Cuando ustedes crean un concepto, ustedes toda su línea gráfica, toda su línea argumentativa, la tienen que trabajar a través de ese concepto. Y ahí es donde se crea la magia. O sea, cuando se puede crear un concepto y uno es capaz de sostenerlo, pues ya es mucho más fácil. ¿Quedó claro? María Paula. Sí, fuiste tú quien preguntó, María Paula. Listo, sí. Julio, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, denme un segundo, que perdí la pantalla. Listo, ya dejé de compartir. El primer enlace me refleja que es una amenaza o virus. Todo claro.
Bueno, déjame ya reviso qué pasa con los enlaces, porque esos enlaces hace un minuto los revisé, estaban bien. Tal vez en el paso se dañó. Y ahorita hasta lo que algunos minutos perdimos la conexión en esa parte. Ya esto lo habíamos hablado, no tengo audio. Listo. Bueno, ¿podría repetir las preguntas que se deben hacer para redactar la sinopsis, por favor? Claro que sí, pero no te preocupes, que eso lo vas a ver en la guía. Sí. Esto que yo les estoy dando de las preguntas se van a ver en las guías, pero ahí va. Explique con sus propias palabras qué es una sinopsis, qué diferencia hay entre una sinopsis y una escaleta, cuál es la relevancia para el proyecto, qué puntos clave cubrirá en su caso específico. En el documento que ustedes tienen que entregar, tienen que responder esto que les acabo de preguntar y además hacer una breve sinopsis de su proyecto. ¿Sí? Como recuerden que una sinopsis, vean chicos, una sinopsis muy bien hecha es una sinopsis que no es más larga de que les digo yo, de verdad, de una cuartillo, es decir, una hoja. Eso es una sinopsis bien hecha. Si usted hace una sinopsis bien hecha en 10, 12 líneas, está muy bien. Una sinopsis no tiene que ser un texto largo. Y en eso está el reto. Hacer algo bueno corto es una cosa muy difícil. Entonces, en eso está el reto. No es como hacer algo corto por malo, sino, oiga, de verdad tengo que usar el lenguaje más adecuado a capturar a través de mis palabras el argumento. No, Oscar, no, yo estoy tomando un pantallazo en este momento de las personas que están porque teniendo en cuenta que hubo errores técnicos, ¿sí? Bastante importantes porque al parecer algunas personas no la lograron, pues digamos que la asistencia queda en el registro, pero no con el fin de que haya unos puntos o no para ustedes, sino porque pues realmente hubo personas que tuvieron fallas técnicas y yo voy a hacer esta asistencia esta vez de otra manera. Voy a pasar ya con el pantallazo que tomé los nombres de las personas que están, que desafortunadamente para el tema que era, pues son hartas, pero siguen siendo muy pocas, y poder quizá volver a repetir esta sesión para las personas que no pudieron entrar por problemas técnicos a la plataforma. Entonces, por eso el día de hoy no vamos a enviar el link de la asistencia. No sé si tengan alguna otra duda, quieran hacer alguna otra pregunta o damos por terminada la sesión. Estefanía, voy. Recuerden que yo tengo sesión en línea los lunes y los miércoles de 10 a 11 de la mañana para solucionar cualquier duda o inquietud de manera personal o escribanme un correo. Ahí en la información del instructor está mi correo, asunto urgente, póngalo en mayúscula, de tal manera yo sabría cómo poder colaborarles, ¿listo? Cuando sean casos específicos. Vamos a darle la palabra a Estefanía, tiene el micrófono. Hola. Hola, te escuchamos. Profe, lo que pasa es que en mi grupo estamos haciendo una web. Estefanía, te escucho muy mal. Se te escucha súper entrecortado. ¿Ahí me escuchan? Sí, mejor. Que el proyecto de nuestro grupo es una plataforma web. Entonces, pues, en ese orden de ideas, la sinopsis sería como No, redactar. Estefanía, te fuiste completamente. Si quieres, escríbeme por el chat. Por el chat no voy a cerrar es una plataforma web. No, definitivamente te estoy escuchando entrecortadísimo. En este momento se te fue el audio completamente y me da cosa responderte mal. Entonces, quédate tú en la sala. Los demás, si nadie más tiene inquietudes, damos la sesión por terminada. Muchísimas gracias por su asistencia, chicos. Que tengan una excelente noche y ánimo con esta parte que es muy bonita. La parte de cortometrajes, de cine les va a servir de gran herramienta para entender cómo se pueden realizar sinopsis, cómo se puede entender más fácil este tema. ¿Listo?
Entonces, feliz noche, Julio, feliz noche a todos, que pasen una muy buena noche. Cualquier cosa, aquí estoy para ustedes. Buenas noches. Váyanse retirando de la sala, por favor, y la persona que, Estefanía, quédate para que me escribas. Ahorita en la sesión queda subida mañana. Mañana para el mediodía ya está la sesión, ¿listo? La grabación. Oscar.